Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Carlos Humberto. El mío es Víctor Carcanales. Jonathan de Lira. Nuestro tema va a ser respecto a la clonación. Bueno, nuestro objetivo principalmente es informar a la audiencia, al público, sobre el tema de la clonación en general, para que ellos puedan formar su propio criterio y puedan decir si están de acuerdo o no a ese tema. Bueno, ¿qué es la clonación? Principalmente la clonación es la reproducción de cualquier organismo genéticamente idéntico a otro. Es decir, hay varios ejemplos. Pues tenemos la clonación normal y la clonación artificial. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la clonación natural? La naturaleza nos brinda demasiadas formas y áreas de clonación. Como recordemos, la clonación es el proceso mediante el cual tiene otro organismo genéticamente idéntico a otro. ¿Qué es esto entonces? La reproducción asexual. Tenemos bastantes ejemplos de reproducción asexual. Siguiente, por favor. Como por ejemplo, cualquier célula que se reproduce asexualmente, porque la que se obtiene es genéticamente idéntica a la otra. Lo mismo sucede con las plantas, y con las estrellas de mar. Una estrella de mar, al momento de cortarle cualquiera de sus extremidades, la extremidad se va a reconstruir y va a generar un nuevo organismo por dentro. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la clonación artificial? Como su nombre lo dice, es cualquiera que esté relacionada con el ámbito humano. Es la que el humano reproduce artificialmente para obtener otro organismo genéticamente idéntico a otro. Siguiente, por favor. El ejemplo más popular respecto a la clonación que se conoce es respecto a la abeja Dolly. ¿Cómo se obtiene un clon? Bueno, es muy sencillo. Primero se tiene que conseguir la célula embrionaria. En este caso vamos a conseguir el óvulo femenino. Vamos a sacar todo el material genético de ella y vamos a introducir dentro, ya con el óvulo vacío, el nuevo material genético que se desea clonar. Después todo va a ser normal, como si fuera un organismo nuevo. El material genético nuevo se va a reproducir en la célula y de esta manera lo insertamos en una madre sustituta y se va a desarrollar el nuevo clon. Tipos de clonación. El término clonación deviene del griego y significa retoño. La clonación es un procedimiento a través del cual se obtienen copias iguales de una célula u organismo, el cual ya ha sido desarrollado asexualmente. La clonación se clasifica de la siguiente manera. Participación gemelar. Este tipo de clonación hace referencia a la escisión de un embrión, cuando las células se encuentran en la primera etapa de desarrollo. A partir de esto, las partes que han sido separadas son clonadas en la zona pelúdica de un óvulo, o bien en una cubierta de carácter artificial, con su posterior implantación en un óvulo. Como consecuencia se generan sujetos idénticos, pero con padres distintos. Para la clonación, es un método por medio del cual se le extrae el núcleo de la célula de un ser vivo adulto. El mismo es implantado en un óvulo carente de su propio núcleo. El embrión producido como resultado se desarrolla en un laboratorio hasta alcanzar el estado blastócico, es decir, cuando se componen de más de una centena de células. A partir de esto, es colocado en un útero elegido para tal fin. Clonación verdadera. Se refiere al trasplazo de los núcleos que componen las células de sujetos nacidos hacia un óvulo. Los individuos resultantes son idénticos entre sí y similares al donante. Clonación reproductiva. Alude a la creación de individuos genéticamente iguales. El embrión es implantado en el útero de una mujer y se desarrolla de la manera completa en él. Como consecuencia, adquiere un individuo idéntico al clonado, sin que exista una relación sexual previa de por medio. Clonación terapéutica. Se reduce a la etapa celular del embrión y el objetivo primordial es la elaboración de células madres. Estas son capaces de reproducirse ilimitadamente y son empleadas para tratar gran cantidad de enfermedades. Yo voy a hablar de la clonación y sus problemas éticos. Bueno, para empezar, la clonación ni siquiera es natural. Por ese mismo motivo, mucha gente está en contra de ello, ya que, como para empezar, la naturaleza del hombre es tener una pareja con una mujer, tener hijos y
o sea, obviamente criarlo. La clonación, pues, no tiene nada que ver con esto porque, vaya, para empezar, es algo mecánico y ni siquiera natural debido a que, como ya explicó mi compañero Carlos, lo que provoca esto es que salga un individuo genéticamente igual al que uno desea. O sea, supongamos de que yo me quiero clonar y el individuo que va a salir de ahí va a ser genéticamente igual a mí. Y como que, o sea, vaya, ahí le estás quitando el derecho a esa persona de tener su propia identidad genética, sus propios rasgos genéticos, etc. Y por eso mucha gente está en contra de eso. Para empezar, o sea, en términos religiosos, para mí se puede decir de que, o sea, una persona no puede ni decidir o sea, decidir sobre la vida de una persona, y por eso mucha gente no está muy de acuerdo en